Buenos días niños y niñas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a repasar los contenidos vistos hasta ahora. Vamos a comenzar con la unidad número 1, el aparato locomotor. Recordar que el aparato locomotor es el que nos permite movernos y desplazarnos. Está formado por el sistema muscular y el sistema óseo, o sea, por los músculos y los huesos. A comenzar con el sistema muscular, que es la parte activa del sistema locomotor. Recordar que los músculos están entre el hueso y la piel. Están unidos al hueso a través de los tendones y recordar también que los músculos son órganos elásticos que se pueden contraer y relajar, provocando así algún movimiento de nuestro cuerpo. Según el movimiento que se produzca, van a dividirse en músculos voluntarios o involuntarios. Los músculos voluntarios se mueven solamente cuando nosotros queremos y los músculos involuntarios son los que se mueven sin que nosotros nos demos cuenta, como el corazón o el estómago, que siempre están en movimiento. Más adelante vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ver un poquito más a profundidad el sistema óseo o sistema esquelético. Recordar que el esqueleto es un armazón interno y articulado de nuestro cuerpo. Está formado aproximadamente por 206 huesos, que son estructuras firmes, rígidas y resistentes a los golpes. Esto gracias a que están compuestos de sales minerales, las cuales están constituidas principalmente de calcio. Los huesos se pueden clasificar según la función que cumplen: los que dan soporte y forman nuestro cuerpo, los que protegen órganos importantes y los que permiten el movimiento de nuestro cuerpo o de parte de este. Luego vamos a profundizar un poquito más con ejemplos. Entonces, el sistema óseo está compuesto por huesos y cartílagos, y acá podemos ver un ejemplo del esqueleto de un ser humano, de un gato y de una rana. Esto nos permite diferenciarnos nuestro esqueleto de otros seres vivos y gracias a él podemos caminar, correr o saltar. Aquí vamos a profundizar un poquito sobre la función que tiene el esqueleto y las partes de este. Una de las funciones es el soporte del cuerpo. Acá podemos ver el ejemplo de la columna vertebral, que ayuda a sostener el cuerpo estando de pie o en cualquier otra posición, y está constituida por 26 vértebras. También algunos huesos cumplen la función de movimiento del cuerpo. Las articulaciones del cuerpo permiten realizar múltiples movimientos, como los que se ven en las imágenes. Las articulaciones de la rodilla son vitales para realizar acciones como caminar, correr y saltar. Y por último está la protección de órganos vitales. La unión de los huesos del cráneo forman una cavidad resistente que protege el cerebro y algunos órganos de los sentidos como los ojos y oídos. Y la caja torácica es la unión de los siguientes huesos: vértebras dorsales, costillas y esternón. Su principal función es proteger el corazón y los pulmones. Acá vamos a ver en las imágenes distintas partes de nuestro cuerpo, de los huesos, ¿cierto? El cráneo, que protege el cerebro, la mandíbula, que cumple la función en este caso de movimiento para que podamos comer, las costillas, que cumplen la función de proteger, el corazón, los pulmones, ¿cierto? La columna vertebral, que nos da soporte, y el fémur, que permite los movimientos. Entonces acá podemos ver varios ejemplos de algunos huesos que cumplen distintas funciones. ¿Cómo son las articulaciones? Según el grado de movimiento que permita las articulaciones se dividen en tres. Están primero las móviles, que funcionan como bisagra y permiten que el cuerpo se mueva. Acá podemos ver el codo, el hombro, la muñeca, la rodilla y el talón. Están también las inmóviles o fijas, que son articulaciones que nunca se mueven, pues los huesos están unidos hasta quedar soldados. Entonces estos se denominan suturas o formas de parte del cráneo. Por último, también están las semimóviles, que permiten realizar solo algunos movimientos, por ejemplo, las que se encuentran entre los huesos de la pelvis.
Para cerrar un poco la idea, debemos recordar que para realizar cualquier movimiento necesitamos que nuestros huesos trabajen en conjunto con los músculos. Los músculos son tejidos blandos y elásticos que se pueden contraer y relajar, permitiendo así que los huesos se muevan. Para ello se requiere que los músculos y huesos estén conectados y unidos entre sí, función que cumplen los tendones. ¿Cómo podemos cuidar nuestro sistema locomotor? Primero, con la alimentación, mantener una dieta equilibrada que incluya todos los nutrientes que el cuerpo requiere, considerando las necesidades propias de la edad y evitando alimentos poco saludables. También debemos recordar siempre mantener una postura corporal adecuada, ya que de no hacerlo tu espalda puede deformarse y causar mucho dolor. Las articulaciones nos permiten mantener una postura corporal apropiada al estar sentados, al agacharnos, al caminar, etc. Y por último, debemos ejercitarnos físicamente y practicar deportes o hacer ejercicio. Regularmente se fortalecen los músculos, aumenta la resistencia física y se mantiene una masa corporal adecuada. Es importante realizar calentamientos y elongaciones antes de empezar para evitar lesiones. Y entonces, cerrando un poco la idea, debemos alimentarnos bien, tener una postura adecuada y ejercitarnos físicamente. Vamos a pasar ahora al segundo gran punto de la primera unidad, que era el sistema nervioso. El sistema nervioso es el conjunto de células encargadas de recibir algún tipo de estímulo para interpretarlo y emitir una reacción. Acá algunos ejemplos: cuando escuchamos música y nos dan ganas de bailar, o cuando nos golpea una pelota y nos duele. ¿Cómo se captan los estímulos? Los estímulos se perciben a través de los órganos de los sentidos, que se pueden ver en la imagen. Contamos con 5 sentidos, cada uno con su órgano respectivo que permite que el estímulo sea captado y nos permite diferenciar de muchas cosas. Por ejemplo, la vista nos permite diferenciar los colores, los tamaños, las formas. El oído nos permite diferenciar sonidos, ruidos, el lenguaje. El olfato nos permite diferenciar olores agradables de desagradables, la lengua los distintos sabores y la piel las distintas texturas, ¿cierto? Lo suave, lo áspero, si algo está caliente o frío, etc. Las neuronas son las células que forman el sistema nervioso y tienen las siguientes partes: dendrita, núcleo y axón. Acá se pueden ver también en otra imagen. Y las partes del sistema nervioso que vamos a profundizar ahora son 2. Una es el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por una gran cantidad de nervios. Recordar que la palabra periférico o periferia quiere decir lejos del centro. Acá podemos observar en la imagen el cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico, que son todos estos nervios que se van ramificando hacia los extremos. Entonces, el sistema nervioso central, ustedes sabían que es una estructura biológica que solo se encuentra en los y está constituido por el cerebro y la médula espinal, y está protegido por envolturas óseas que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Ambos, entonces, cráneo y columna vertebral, protegen al cerebro y a la médula espinal. Se encargan entonces de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, así como transmitir impulsos a los nervios y a músculos instintivamente. Vamos a ver con más profundidad. El cerebro es el órgano más complejo del sistema nervioso. Algunas de las funciones del cerebro son coordinar y controlar los movimientos, elaborar respuestas a los estímulos del ambiente y participar en el proceso de aprendizaje. Y la médula espinal cumple la función de conducir la información nerviosa y controlar los movimientos rápidos y automáticos que nuestro organismo realiza. El sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios que parten del sistema nervioso central y se van ramificando para llegar a todas las partes del cuerpo. Acá está el sistema nervioso central, que sería la médula espinal en este caso, y se van ramificando los nervios, y eso sería el sistema nervioso periférico.
Los nervios que se distribuyen por todo el cuerpo son responsables de conducir la información nerviosa desde los órganos hacia el cerebro o la médula espinal y viceversa. ¿Qué órganos? Los de los sentidos, ¿cierto? ¿Y hacia dónde va a dirigir esta información? ¿Hacia la médula espinal o hacia el cerebro? Y luego la respuesta que estos den la va a devolver al órgano para generar una respuesta. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Existen dos tipos de movimientos, los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. El sistema nervioso se encarga de elaborar respuestas a los estímulos. El tipo de respuesta depende del órgano que lo elabora. Es así como podemos distinguir dos tipos de respuestas, involuntarias y voluntarias. Las respuestas involuntarias se producen en la médula espinal y las voluntarias en el cerebro. Entonces, vamos a ahondar un poquito en respuestas involuntarias. Son respuestas rápidas y automáticas frente a un estímulo. Por ejemplo, cuando duermes, sigues respirando aunque no seas consciente de ello. Otro ejemplo de este tipo de respuesta involuntaria son los reflejos o actos reflejos. Y algunos movimientos involuntarios son que tenemos los latidos de nuestro corazón, la acción de respirar, el funcionamiento del sistema digestivo, el parpadeo de los ojos. Todos estos movimientos los realizamos sin pensarlos e involuntariamente. Los movimientos involuntarios se dividen en los reflejos, que vamos a explicar ahora, y los movimientos de los órganos internos que acabamos de ver. Entonces, los reflejos se hacen sin querer. ¿Cómo? Ocurre un estímulo externo, se manda la información a través de los nervios a la médula espinal, quien ordena la respuesta. No alcanza a llegar al cerebro, solo hasta la médula espinal. Los nervios transmiten la información de vuelta a la respuesta, ¿cierto? Y los músculos se contraen y se realiza un movimiento. Por ejemplo, si estoy tocando justo algo que está caliente, vamos a tener este estímulo externo, que es una temperatura muy alta. A través de los nervios se va a mandar la información hasta la médula espinal, y esta va a transmitir automáticamente de forma muy rápida la información, la respuesta, y vamos a contraer, vamos a sacar la mano rápidamente y vamos a hacer este movimiento. No vamos a ponernos a pensar, oh, me estoy quemando, voy a sacar la mano. No, de forma automática, rápida, mi cuerpo va a reaccionar. Y las respuestas voluntarias son acciones que realizamos de forma consciente. Por ejemplo, cabecear una pelota, leer un libro, saltar la cuerda. Todas estas acciones son controladas por el cerebro y se hacen porque se quieren hacer. El cerebro da la orden, los nervios la transmiten y los músculos se contraen y producen el movimiento. Por ejemplo, si vemos una manzana muy apetecible y la cogemos para comerla, el ojo, el órgano receptor, ve la imagen de la manzana, la convierte en un impulso que se traslada al cerebro a través de los nervios sensitivos. El cerebro da la orden a los músculos para agarrarla, ¿cierto? Y comerla. Pero tuvimos que tomar esa decisión, no lo hicimos de forma inconsciente, ¿cierto? Acá también tenemos este resumen que ustedes ya lo deben tener en sus cuadernos del sistema nervioso. Entonces, centros de elaboración de respuestas son el cerebro y la médula espinal, y también están compuestos por los nervios que transmiten la información. Están los estímulos, que son las imágenes, los aromas, los ruidos, las sensaciones que recibimos del ambiente a través de los órganos receptores. Y hay también un reflejo, que es una respuesta involuntaria, rápida, automática frente a un estímulo. Pero ¿cómo podemos cuidar nuestro sistema nervioso? Considerando que las neuronas son células que no se reproducen, debemos cuidarlo de la siguiente manera: evitando el consumo de alcohol y drogas, que luego vamos a profundizar en el consumo de alcohol y los efectos que producen. Recordad que ustedes también hicieron una investigación acerca de los efectos del alcohol en el cuerpo y en el sistema nervioso. También debemos de dormir por lo menos 8 horas, tener una alimentación balanceada, evitar el ambiente que produzca tensión, que sean problemáticos o ruidosos, porque alteran los nervios,
y tenemos que establecer, ojalá, relaciones de afectos en el hogar, en el centro de estudio, trabajo, para tener una vida armoniosa y saludable. O sea, las emociones son muy importantes. Y los problemas se deben solucionar con el diálogo y la tolerancia para tener una buena salud. Acá está el alcohol y sus efectos en el sistema nervioso. El consumo excesivo de alcohol afecta de forma severa la capacidad de las personas para responder a tiempo a los estímulos del entorno y produce cambios tanto en su comportamiento como en su estado de ánimo. Además, si una persona ingiere alcohol de manera habitual, puede desarrollar una adicción a dicha sustancia, es decir, experimentar un deseo incontrolable de continuar consumiéndola, lo que provoca finalmente que pierda el control de su propia vida. El consumo también excesivo de bebidas alcohólicas afecta el sistema nervioso, provocando la descoordinación, la demora de la capacidad de reaccionar y responder ante los estímulos. Además, hay otras consecuencias del consumo excesivo de alcohol, no tan evidentes a simple vista, pero muy complejas para el organismo, ya que el alcohol es una toxina para el cuerpo. Y acá se ven algunos ejemplos, ¿cierto? Que disminuye la actividad del cerebro, lo que provoca la relajación y la lentitud y el descontrol en los movimientos. Disminuye la capacidad para reaccionar ante una situación imprevista, altera el equilibrio de la visión y la audición, afecta el habla, el pensamiento y el entendimiento de las cosas, reduce la coordinación y la concentración para manejar, altera las respuestas involuntarias como los reflejos, y su abuso puede generar también trastornos como pérdida de la memoria y dificultad para aprender. Y también trastornos de la personalidad como la euforia. Genera también irritación e inflamación de las paredes del estómago, o sea, afecta a nivel psicológico, a nivel más del cuerpo, ¿cierto? De nuestro organismo, de las interacciones con otras personas, ¿cierto? En lo emocional. Afecta de muchas formas el uso excesivo de alcohol. Ahora vamos a resumir un poco lo que hemos visto de la segunda unidad, que tiene que ver con el ecosistema y de los factores bióticos y abióticos. Los componentes de un ecosistema son los seres vivos que habitan en él, que pueden ser plantas, animales, hongos, bacterias, y el medio físico, que es el lugar donde habitan los seres vivos del ecosistema y que también tienen sus propias cualidades, por así decirlo, que son el tipo de suelo, la humedad, la temperatura y muchos más. También hay una relación entre el medio físico y los seres vivos, ¿cierto? Dentro de un ecosistema. Muchas veces se necesitan unos a otros. ¿Qué características te permiten diferenciar un componente vivo de uno sin vida? Los componentes que nos permiten diferenciar es que los elementos vivos tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren también. Como por ejemplo la planta, que en algún momento fue una semilla que tuvo que crecer y también relacionarse con el medio, ¿cierto? Los seres humanos también tenemos que hacer eso, relacionarnos con nuestro entorno. Ahora vamos a repasar qué es un factor biótico. Los factores bióticos de un ecosistema son todos los seres vivos que habitan en él. Entre estos factores se pueden encontrar diferentes tipos de plantas, animales, hongos y bacterias. Factores abióticos son todos los componentes inertes de un ecosistema, como el agua, el aire, las piedras, la luz y la temperatura, entre otros. Todos estos factores son necesarios para que los seres vivos puedan vivir y desarrollarse. En los ecosistemas no existe ningún organismo que viva aislado de su entorno, es decir, puede que no interactúe con otro organismo, pero siempre lo hace con los factores abióticos que los rodean. Entonces ambos interactúan, bióticos y abióticos, permanentemente, y lo que pasa en el sistema abiótico, por ejemplo, con la temperatura, con el agua o el aire, afecta a los seres vivos, o sea, los bióticos que viven en el ecosistema. Vamos a recordar también que los ecosistemas pueden ser de distintos tamaños, pueden ser muy grandes o muy pequeños, y hoy vamos a recordar los tres grandes grupos que vimos, los terrestres, los acuáticos y los mixtos. En los terrestres están los desiertos, las selvas, los bosques y los matorrales, y la flora y la fauna, o sea, los animales y las plantas que habitan en él se dan en el suelo o
en el aire, están por el aire o por el suelo. En los ríos, lagos y mares, que son los ecosistemas acuáticos, la flora y la fauna se va a dar solo en el agua. Por ejemplo, en los mares están los corales, también hay algas, ¿cierto? Peces, todos ellos viven solo en el agua. Y están los mixtos, los ecosistemas mixtos que se dan, por ejemplo, en las costas donde se mezcla lo terrestre y lo acuático, y también en los humedales. También existen cambios en los ecosistemas, los cuales pueden perjudicar o beneficiar a los seres bióticos que lo habitan. Y estos cambios naturales son, por ejemplo, las estaciones del año, el paso del tiempo, los terremotos, los volcanes. Y también están las acciones humanas, que pueden ser beneficiosas, como cuando repoblamos un lugar o creamos reservas naturales o protegemos las especies, pero también hay acciones del ser humano que son perjudiciales, como el incendio, la deforestación y la desecación de lagunas, ¿cierto? Espero que este resumen les haya servido para recordar un poco lo que hemos pasado. Espero que estén muy bien y que desarrollen la actividad que está en la planificación.